a un mortal. Es tan caprichosa, no todos alcanzan a comprenderla. Ella a veces se te muestra en esa otra cara que tiene, así. Conoce el fiero dolor que causa el filo del cuchillo. Y esa pasión inicia en el que uno se quema y arde. Es como un infierno que a muchos asusta. No todos la quieren vivir. La vida tiene esas cosas que en verdad nadie quiere. La tristeza llega con llanto y sabor a sal, con el que el dolor hace sentir su presencia y el sufrimiento reina. La vida te enseña a quererla como es, de esa manera. Y todos terminan ardiendo en ese fuego del que nadie escapa, en el que se termina convirtiendo en tea humana. Pues yo no he escrito hasta este momento, no escribí de La Paz, pero voy a decirles un poema que yo creo que al escribirlo, yo creo que tuve la necesidad de sentir más bien esa paz, pensando en que a veces vemos la vida con muchos problemas y pues eso nos tiene fuera de la paz, ¿verdad? Sin paz. Entonces ese día yo dije, bueno, pues ¿cómo puedo yo sentir esa paz, esa tranquilidad, esa alegría? Pues proponiéndomela, ¿verdad? Proponiéndomela, pensándola y decidiéndome a querer vivirla y a sentirla. Tener paz interior, yo creo que es más que nada una decisión, porque como dice aquí en el poema de Teodoro Morales, la vida pues nos enfrenta a muchas cosas y tenemos que vivirla como es. Arde la vida, nos tiene en un infierno, dice aquí, pero muchas de las veces tenemos que querer mirar otra cosa, porque si miramos solamente ese infierno en el que a veces estamos plantados y centrados en esa realidad común, porque la vida nos enfrenta a muchas cosas que son infernales muchas veces, pero esa falta de tranquilidad no queremos tenerla siempre, ¿verdad? Entonces yo escribí un poema que se llama Hoy es un día diferente, ¿verdad? Hace tiempo lo escribí, ya lo he hecho 2 o 3 veces. Hay veces que la vida nos presenta circunstancias adversas y nos encerramos en esa idea de que la vida es compleja, que es difícil librar esas batallas que a diario se nos presentan, pero no vemos otras cosas. No vemos que además de la lucha inminente que tenemos que vivir, hay otras cosas muy diferentes que podemos percibir. Solo es cuestión de ampliar el enfoque, de no encerrarnos en nuestro mundo. Es cuestión de ver que el universo nos pinta, tiene una gran paleta de colores y nos pinta tantas maravillas que muchas veces no tomamos en cuenta y nos limitamos a solo ver el reflejo de nuestras propias ideas. Dejemos de ver solo nuestros espejos. Abriendo nuestras enormes ventanas, admiremos el universo intentando pensar diferente cada mañana. Hoy es un día diferente. Ayer quizá lloraba y lloraba al confundirme sin querer con la gente que siempre lleva tristeza en el alma. Pero hoy es un día diferente, con nuevas expectativas, lleno de increíbles seres con sus caras plenas de alegría. No sé por qué muchas veces tomamos las penas tan a pecho y se nos olvida que tenemos derecho de ser sencillamente seres humanos, expuestos a los altibajos que en la vida nos suceden. Yo he llorado días enteros por causas que encuentro desconocidas, quizá porque no he enfrentado al espejo para preguntarle por su vida. Solo quiero que al mirarlo me refleje a quien yo quiera. Lo miro con mirar desalentado, disfrazado de primavera. Pero hoy es un día diferente, de alegría verdadera. Hoy al espejo no volteo, sino la enorme ventana que me muestra la mañana hermosa, radiante, reflejándose en el cielo. Hoy es un día diferente.
Me pintaré la nariz, unas chapas y una sonrisa pronunciada. Hoy respiraré con energía y diré 10,000 tonterías que hagan reír a la gente. A ver si con un poco de suerte les logro alegrar la vida, para que sientan desde sus adentros lo mismo que hoy yo siento y vean esta mañana hermosa, radiante, reluciente. Que su percepción sea muy diferente y que vean que a pesar de días nublados habrá muchos más días como este. Le pedimos al maestro Javier Negrete, por favor, maestro, sí, que nos compartas algo de lo que traes preparado para esta tarde. El maestro Javier Negrete, él se formó, tuvo su grupo de teatro en la Normal de Irapuato. Él es de Abasolo, radicado en Irapuato desde hace muchos años. Y también ya tiene una fanzine ya publicado con textos propios, y él dice que no es poeta, pero sí escribe. Entonces escribe sus pensamientos, escribe sus sentimientos, escribe sus impresiones de la vida, pero ahora generalmente nos sorprende con algunos textos que él lee de otros escritores. Gracias. Bien, buenas tardes. Sí, voy a leer unos escritos ajenos. El primero se titula Libertad en tinta. Busco libertad en mi libreta. Escribo porque solo en el verso me atrevo a sentir sin censura. La poesía se vuelve salvavidas y cada palabra remedio. Mi libreta no juzga, soporta el peso, no espera nada, solo recibe mi tinta y mi carbón, pero no es pasiva, les da vida, le da vida a los silencios, no cura del todo, sana lo suficiente, el lápiz y la libreta son mi defensa. Y a propósito de la libertad, la guerra, gracias. Hace mucho que no tomaba este cuaderno y escogí un poema que se llama o se titula Guerra, de Juan Manuel Navarro Alfaro. Las guerras existen porque una luz negra se enciende en el corazón de los hombres. Las guerras existen para ver perder al otro. Nadie gana. Las guerras no son humanas. Quizás sea cierto que los dioses las ordenan para llenar los cielos e infiernos de sangre nueva. La guerra existe porque una luz negra se enciende afilada como el apéndice de un lucero. Vendrá para combatir la noche, derrotará los sepulcros, vendrá a combatir nuestra gente. Rojo en el aire, rojo en la vida, rojo en la muerte, todo rojo, todo sangre. Y pues no sé por qué voy a leer porque yo pienso que tendrá o tiene la guerra y la paz. Casi obsceno se llama, y es de Raúl Gómez J. Si quisieras oír lo que digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas
como mi propia carne que padece el dolor de tu impecable recuerdo. ¿Te cuento? Sí. ¿No te vengarás un día? Me digo, besaría esa boca hasta volverla roja ahí, en tu sexo, el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como azar lo toca con ese favor, con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte, intento ser sincero y entrar en el maleficio de tu cuerpo como un río que le teme al mar, pero siempre muere en él. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Betty Mares, por favor. Betty tiene como 2 años de estar participando en las actividades de la red. Ella es de aquí de León, Guanajuato, y ella tiene muchos escritos, ha escrito mucho. Todavía no tiene su libro, pero esperemos que pronto se pueda ya tener un libro de ella. Y ella, pero sí ha participado ya en varias de las antologías que se han convocado, la del Encuentro de Escritores del año pasado, la de la FENAL, que se presentó en la FENAL también del año pasado. Ya van dos libros que se presentan ahí, 2 antologías. En el de Alas no participaste. Alas también, que lo convocó la Academia Mexicana de Poesía en el 2023, si no me equivoco. Sí, 2023. Bueno, vamos a ver qué nos compartes ahora, Betty. Bienvenida. Sí, gracias. Pues sí, aparte de que escribo, también pinto. Entonces, pues me da mucho gusto compartirlo con todos y en las redes. Porque a la par que pinto también a veces sobre las ideas que pinto, también hago poesía. Bueno, pues ahorita les voy a leer este pequeño cuento que lo hice como un homenaje a mi papá y a la vida, y se llama La hora de nuestra muerte. Dice: falleció mi padre a las 5:15 de la madrugada. En ese momento trágico y liberador del ser humano, tan inminente como sublime, solo superado por el nacimiento, 2 cosas tan opuestas como indescifrables, y en ese preciso momento sonó la alarma del reloj de su cabecera, mudo testigo de la hora de su partida. Lo apagué lentamente para no interrumpir su camino a la eternidad. Temprano, al alba abandonó su cuerpo. Lo recibió Dios con la primera luz del amanecer. Justo en ese instante se detuvo el tiempo. Se borraron para él sus años, días, horas, minutos, segundos, y sus fieles amigos siempre a él, y con ello toda su familia de sangre y la espiritual. Sentí que se fueron con él en ese sublime inmortal periquete. Quedó solo, vacío. Los relojes que le fascinaban, y tenía muchos, quedaron sin números. A ellos siguió un gran y dramático silencio en mi vida, sin invocar los números de mi padre, sin su amada presencia, hasta que 15 días después de su muerte estaba semidormida, cuando escuché unos sonidos guturales que no entendía. Era una voz gangosa, hasta que reconocí que era la de mi padre, y me dijo: agua, agua. Y otra palabra que no entendí, y que una vez me comentó mi papá, y recordé que una vez mi papá me comentó que a los muertos y los tartamudos se les entiende mejor cantando. Y como si comprendiera lo que estaba pensando, me empezó a cantar una canción que yo desconocía esa fecha, y decía así: soy un triste venadito que habita en la serranía, como no soy mansito, no bajo de día, de noche poco a poquito, y entre tus brazos, vida mía. Y luego escuché unas estrofas más. Al terminar de cantar, mi cuerpo vibraba como cuando se toma un baño de gong.
Al momento comprendí que me quería decir algo. En ese instante no lo entendí. Me hacía muchas preguntas y no me venía ninguna respuesta, solo unos vagos razonamientos. ¿Se sentirá solo y triste sin su familia? ¿Sí se siente después de muerto? Pero lo que sí me quedó muy claro, que sí había vida después de la muerte, que existían las almas en otro plano paralelo al nuestro, y si crees y tienes luz y fuerza, te puedes conectar. Y eso me dio una paz interior, que no nos reducíamos a la nada. Me vino a devolver sus números, ahora eran míos, me los heredó, en un acuerdo tácito entre los dos. Siempre estuvimos conectados por ellos y el amor filial. Por un instante se detuvo el tiempo de mi reloj. Al escuchar su voz y al terminar, volvió de nuevo a girar. Me dio la fuerza y fortaleza y confianza que siempre estaría allí conmigo a través del amor en este espacio-tiempo. Con esta canción me decía su parte humana, y así lo entendí, ya que yo siempre veía la espiritual, la idealización del ser, y me decía que extrañaba a su familia y que viviera la vida, porque siempre la hora en que se pare nuestro reloj de cabecera, se irán con nosotros todas las horas vividas, con nuestros pensamientos más luminosos y los oscuros, y hacer un balance a esa hora bendita, a la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Puedo decir otra? Bueno, que también tiene que ver algo de la paz. Y dice así, se llama No sé mi Dios. Dice, no sé mi Dios si entre el pecado y la virtud hay algo más hermoso y menos aterrador. Si entre lo negro y lo blanco hay otros colores que admirar. Yo creo que sí. Aparte de ese gris con matices de hastío y mediocridad. Si entre la luz y la oscuridad hay ese hermoso color transparente verde azul del amanecer. Sí, sí lo hay. Y si entre la carne y el alma hay ese bendito equilibrio de la paz, no solo el deseo voraz o la pinche contención infernal. Se te mete el miedo por los huesos, te paraliza tu sistema óseo, te entra en tu cerebro la culpa por el mal deseo, como plomo derretido entre los huesos. Y el pensamiento como una carga sin desearla, que aprisiona tu cuerpo contra el suelo y ya no miras el cielo. No sé mi Dios, dímelo tú. No sé mi Dios, dímelo tú. Mándame una señal de tu excelsa sabiduría a mi atribulada alma, mente y corazón. Muy amable, bien. Bien, Brisa Torres, por favor. Bueno, ella hace muy poco tiempo, prácticamente fue hace un mes, ¿verdad? Me voy a quedar aquí abajo porque me lastimé. Sí, perfecto. Ella estuvo en el encuentro que tuvimos de haiku. No participó directamente en el encuentro, en el libro, en la antología que hicimos, pero sí estuviste durante el taller y sí estuviste. Entonces ella tiene algo ya. Bueno, platícanos mejor tú de ti misma, porque todavía no tenemos tu semblanza. Entonces mejor tú cuéntanos algo. Okay. Hola, yo soy mi nombre es Luz María Torres, pero desde hace mucho tiempo me dicen Brisa. Brisa Torres de la Tejera. Siempre he escrito, pero en el 2017 me metí a un taller con una maestra y desde ahí empecé a recolectar todo lo que escribía. Siempre muy dulce, hasta que llegó un maestro, Isai Moreno, que me dijo que tenía que escribía muy dulce y que necesitaba que le escribiera algo en el que mi protagonista terminara en un charco de sangre. Entonces de ahí arranqué diferente, pero lo que les traigo hoy es dulce, no es del otro tipo. Son vivencias, son pláticas que tengo a veces con la gente, pues lo que me lleva a escribir, ¿sí? Es con los ojos llenos de mundo.
Como abeja que vuela y vuela, de las flores a su panal, así he trajinado 12 años, sin alejarme de mi casa. No tenemos bicicleta, ni montura, y menos un carro. Mis días son casi iguales. Voy a la escuela y luego todo es reír. Mi papá nos manda a mi hermano y a mí con las chivas al monte. Cómo nos divertimos brincando tras ellas. Ya de regreso recogemos leña. En el cerro yo soy feliz. Amán nos manda Itacate, pero nada nos atonta el hambre. La condenada no se va, y la sed también terquea en apartarse, pues el guaje bien prontito se vacía. Ir a la escuela me gusta. Ahí aprendimos a leer, escribir y hacer cuentas, pero lo que más me gusta es técnicas de riego y siembra. Eso sí que nos sirve y lo podemos hacer porque libros ya no hay en mi casa. Y escribir, ¿a quién? Mi hermano y yo somos los primeros en aprender de la familia. Alguna vez mi papá le regalaron unos libros y los llevó a la casa. Entonces creí que sí iba a poder salir del cerro. En sus hojas había muchas estampas de lugares que me hubiera gustado ir. Mi maestra nos dice que entre más letrados seamos, más lejos vamos a llegar. Pero pronto se acabaron los libros de mi casa. Mi papá nos obligó a usar sus hojas para limpiarnos el trasero. Y mi mamá con su papel prendía el fogón y limpiaba su espejo. Todas las gentes que he conocido nacieron y vivieron aquí. Igualito que los pájaros, las lagartijas y perros, hasta los árboles y las flores, pero todos parejos, un día pierden el alma y se quedan quietecitos, secos, sin vida. Sin los libros creo que para mí será igual. Mi hermano y yo los escondimos, debí defenderlos más, pero ni uno solo pudimos salvar. Mi papá no nos dejó. Luego me daba pesar ver como si fueran pájaros, volar con el viento las hojas de esos libros, buscando a alguien quien las leyera. Y el siguiente es Nemesia. Nemesia fue una mujer que yo conocí hace muchos años en el rancho de mis abuelos. Ahorita sabrán de quién se trata. Hoy, como siempre, al llegar al rancho de los abuelos, el olor a leña, es el olor a leña el que me abre la puerta a los recuerdos de mi infancia. Cuando la cocina de Nemesia era un lugar fascinante, en donde el humo danzarín era sorprendido por la luz que se colaba por los cubos de ventilación, y en donde en una de las esquinas un quinqué de petróleo con su espectral iluminación mostraba el espacio en penumbras. El inextinguible fogón desprendía al crujir de la madera chispeantes luces y ese olor tan peculiar a todo el entorno, incluyendo a los visitantes. Todo en esa cocina, que no sé qué pasó aquí, todo en esa cocina, con su piso de tierra. Bueno, es que a la hora de imprimir salió raro aquí. Esa cocina, con su piso de tierra, en el que algunas gallinas con sus pollos picoteaban el suelo, rondando mis pies pequeños, que colgaban de las sillas de madera tejidas con palma.
Todo en ese lugar pudo haber sido producto de mi fantasía, entre la opacidad, el espacio y el hollín que maquillaba el techo de paja, los muros de adobe, muebles, sartenes y todo en lo que se posaba, incluyendo en el rostro de los comensales y de la cocinera. Pudo ser visto de diferente manera por cada una de las personas que entraron en el lugar. Nemesia, ama y señora de su cocina, nunca me pareció una mujer joven. Me dolía ver sus piernas inflamadas y con el paso del tiempo llagadas. Sus pasos eran lentos, ayudados por un bordón. No sé qué tan lejos haya salido de su cocina, pero fue el escenario de casi toda su vida. Siempre preparando el mejor café que he probado, y cuando no estaba dándole al molcajete haciendo sus salsas de adobos, molía el nixtamal en el metate. Para hacer las más deliciosas gorditas y tortillas, que torteaba con la maestría que da hacerlo desde niña. Platicadora y cariñosa, nos ofrecía las más deliciosas gorditas de huevo con chile, un plato de frijoles negros, sus tortillas recién hechas y un jarrito de café para la avalancha de niños que éramos. En este recuento, y después de más de 50 años, descubro por qué mi adorada abuela sabía perfectamente de dónde veníamos. El olor era indiscutible. Chismoso de que habíamos pasado por la cocina de nuestra cocinera favorita. Nos regañaba por aceptar los alimentos de quien con tan pocas posibilidades nos daba lo que tenía a manos llenas. Pero ¿quién podría negarse a comer tan deliciosos manjares? En esa época yo no sabía de pobreza y abundancia. Para mí, Nemesia y su familia vivían en el lugar más hermoso del mundo, en el que yo tenía muchos amigos. Además, Nemesia y su esposo Benjamín tenían vacas con sus becerritos, la yunta de bueyes, caballos y 2 o 3 gallos que, a pesar de su tamaño, eran los amos del solar. Se paseaban erguidos, esponjando sus plumas, abriendo paso entre el séquito de gallinas y pollitos. A mis ojos todo era prosperidad, pues cada que regresaba había más animales entre pollos, becerros y potrillos al fondo de la huerta. Para mí, Plazuela era el lugar sin barreras, pues mis primos, amigos del rancho, mis hermanos y yo podíamos salir a donde quisiéramos al ser un lugar muy seguro. Jugábamos todo el día, nos bañábamos en la acequia. Era otra de las ventajas. Eso sí, al regresar a mi casa llevaba el cabello duro y poblado de piojos y liendres, que le tomaba a mi mamá horas expulgar de mi cabeza y la de mis hermanos. Hoy como entonces ese olor persiste. Y como siempre mis recuerdos llegan mágicamente, aunque esa cocina tiene una nueva ama, mi querida Hortensia, que como su mamá sigue paso a paso su historia. Brisa Pérez. ¿Cómo hay vivencias de la infancia o de la juventud que nos marcan y cómo a veces esos recuerdos los tenemos presentes y son parte de una historia que queremos compartir y transmitir? Seguramente esto que nos comparte Brisa pues es una historia muy larga. Estos son fragmentos de esa historia y seguramente hay muchos recuerdos hay gente que recuerda muy bien lo que le pasó en la infancia y que son momentos que no olvidan, pero lo difícil es ponerlos por escrito. No es fácil escribirlos, no es fácil traer a la memoria
esas vivencias y luego trasladarlas al papel. Para esto pues se requiere precisamente los talleres, pero hay gente que aún sin talleres, en forma muy natural le va saliendo, va surgiendo esa narrativa de sus historias. ¿Verdad? Lo importante es poder transformarlos en libros, poder plasmarlos y poder dejar nuestras historias escritas y que queden, a lo mejor si no en un libro, en una revista como esta revista, ¿no? Que puedan quedar. Yo creo que todos comenzamos escribiendo de nuestras vivencias, de lo que nos pasa, y todos iniciamos escribiendo en primera persona. Me pasó, fui, hice mi experiencia con tal persona, fue así, y empezamos a hablar de los amores y de los desamores, y vamos transformándonos, y a veces sí logramos separar al personaje de nosotros y logramos hacer una historia con un personaje que puede convertirse en novela, y lo cual también es muy difícil, ¿verdad, Javier? Javier, aquí el maestro Javier, pues él da talleres y él es editor y es novelista y es poeta también, y él sabe de todo esto, ¿no? Ya tiene y también tiene muchos libros publicados en su editorial de escritores que se han presentado también en diferentes foros, ¿no? Pero comento todo esto porque hay gente que no se anima a escribir, hay gente que dice, no, es que lo que yo viví es solo mío y no quiero compartirlo, pero quiero sacarlo y quiero darlo a conocer, pero tengo miedo de lo que digan de mí, de lo que vayan a pensar de mí, de lo que pueda suceder al enterarse de lo que yo escribí aquí. Entonces todos tenemos miedo de abrirnos, de quitarnos esa máscara que usamos ante los demás. Al hacerlo a través de las letras, nos quitamos las máscaras o a veces nos desnudamos de tal manera que nos mostramos nuestras, ¿cómo se llaman? Impurezas, ay, no es cierto, nuestras intimidades, es eso, ¿no? Las intimidades. Entonces es difícil hablar de las intimidades. El día de hoy está aquí Paloma López. Paloma López, ella vive en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y ella pues tiene una historia de vida que ha sido una historia de sufrimiento, una historia de enfermedad, una historia de muchas cosas que han pasado, y que pues la escritura llega a ser terapéutica, llega a ser liberadora de todo eso que traes adentro, y a veces esto pues sana, ¿verdad? Es parte de un tratamiento de sanación la escritura para muchos, pero luego ya cuando ella dice, es que quiero tenerlo escrito, lo que yo he vivido, y plasmarlo y imprimirlo, tenerlo impreso, ¿para qué? Para que alguien, cuando yo ya no esté, me recuerde. Entonces a veces todos los que somos escritores, a final de cuentas sí queremos perpetuarnos a través de la escritura, queremos dejar algo de nosotros, sabemos que nuestro cuerpo es finito, que nos vamos a convertir en ceniza, en polvo, pero que si dejamos algo, esto, dice ella, pues le puede servir a alguien, mi experiencia, le puede orientar, le puede ayudar, le puede interesar. Así es, Paloma. Entonces vamos a invitar a Paloma, ya está en imprenta el libro de ella, y entonces ahora nos va a compartir un pequeño fragmento de esa obra que está por salir. Adelante. Y después nos cuenta su historia. Yo creo que hoy no, ¿verdad? Pero ya cuando presentemos el libro nos va a contar su historia. Sí. ¿Verdad? Sí. Y hay mucho que platicar de esa historia. Pero también hay mucho de la superación personal, de lo que se logra hacer aún a pesar de las crisis, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de las enfermedades o de los maltratos de la vida,
lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, ella es ejemplo de eso. Muchas gracias, maestra. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Paloma López Romo, tengo 39 años, soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Empecé a escribir desde los 19 años, ahorita apenas pues decidí que mandar a hacer mi libro. Desde los 19 años he estado escribiendo poco a poco, pues ya tengo 20 años escribiendo. Les voy a compartir algo sobre de una experiencia de mi hija. Mi hija falleció a los 7 meses en mi vientre. ¿Qué les puedo decir? Es algo que es de mi hija. Se llama Paloma Guadalupe Herrera López. Mi hija se llama así, en paz descanse. Mamá, quiero decirte que te amo, que cuando estuve en tu vientre fui muy feliz. Mamá, quiero decirte que te amo, que cuando estuve en tu vientre solo existía amor de las dos. Tú con tu ternura y yo creciendo de ti, era una historia de amor. Mamá, siempre te amaré, a pesar de la enorme distancia que hay del cielo a la tierra. Siempre estaré dentro de tu mente y de tu corazón. Mamá, eres mi mamita, la más buena y dulce que Dios me dio. Y sé que yo era el centro de tu corazón, que me alimentabas con tu amor. Sé de tu pasión por alimentarme y quererme darme todo lo mejor. Mamita, te pido que no me olvides, por favor. Mamá, algún día volveremos a encontrarnos en la tierra cuando vuelva a reencarnar en tu vientre por otra ocasión. Mamá, desde el cielo, mamá, me despido diciéndote con esta carta donde te escribí esta canción de amor, lo mucho que te amo con todo mi corazón. La de mi hija tiene 3 años que lo escribí, es parte de, lo voy a decir, tengo bipolaridad y escucho voces, entonces esa carta escuché a mi hija y esa carta que les acabo de leer fue parte de mi hija hacia mí. Y esta que voy a escribir es algo que se lo dijo a todas las mujeres. Para ti, te deseo éxito en todo lo que hagas. Sabes, eres un ser muy especial. Dios tiene un propósito en tu vida, pero tú tienes que dar lo mejor de ti. Ten coraje para luchar por todo lo que anhelas, valor para enfrentar todo obstáculo, confianza en ti misma, fe en que todo saldrá bien, amor en todo lo que hagas. Eres todo lo que tú quieres ser. Siente cómo la vida te trata de una manera muy especial. Al paso del tiempo, todo te lo da. Da siempre gracias a Dios por todo lo que hagas. Te quiero porque eres un amor. Te amo por ser una gran mujer. Muy bien, muy amable, gracias. Gracias por venir, gracias por participar, por estar aquí. Gonzalo Falcón, desde hace 5 años que iniciamos en la red, ya tienes tiempo escribiendo, tienes tiempo pues también haciendo tus poemas y participando en la revista Ecoliterarios, en algunas antologías también. Él es de aquí de León, Guanajuato, y no ha dejado de estar participando en nuestros tertulias literarias. Muchas gracias, Josué. Buenas tardes, gracias por venir, por el espacio. Con participé en la actual revista, se llama Guerra a la Guerra. Guerra a la guerra, ¿quién destruye a quién?
Destruyamos mejor a la guerra, destruyamos a la pobreza, destruyamos al hambre, destruyamos a la ignorancia, hagámosle la guerra al odio, levantémonos en armas con palabras, ideas y pensamientos. Declaremos un cambio para que no nos quedemos agachados. Guerra a la guerra, ¿quién destruye a quién? Nosotros la iniciamos con estúpidas ilusiones de cambio y mejora, no sabiendo que solo era destrucción y falsedad. Destruyamos a la guerra, eso es lo único que nos queda. Destruyamos al hambre para poder dormir tranquilos, sin remordimientos, ni crueles tormentos de nuestra conciencia. Destruyamos a la pobreza, y con eso nuestras falsas ilusiones se esfumarán. Destruyamos a la ignorancia, y con ella se llevará la avaricia, y en cambio nos regalará nuestra libertad. Guerra a la guerra, ¿quién destruye a quién? Gracias. Y traigo otros dos que pues no son de otro tema totalmente diferente, ¿no? Este se llama Falsa Ilusión. Y si te hubieras dado la oportunidad de amarme, hubieras descubierto eso, que a través del velo que le muestra a la gente lo que creen que parezco y no quien realmente soy. Y si te hubieras atrevido siquiera a mirarme con otros ojos y no solo con el ojo crítico, que objetivamente tal vez te evita muchas penas, pero esperanzadoramente te quita muchas oportunidades. Y si hubieras querido quererme, otra canción escucharía en estos momentos y otro poema te redactaría yo sonriendo. Y si tal vez no te hubieras tomado tanto tiempo en tratar de entenderme, ni comprender por qué tantas cuestiones, tal vez te hubieras enterado que sí tomo en serio la vida, al amor, las relaciones y sobre todo a las personas. Y si solo es esperanza o falsa ilusión, porque ya sé que nunca logré ni lograré tu amor. Así que hoy solo te deseo lo mejor. Gracias. Y este último se llama De Frente. Para entender lo que siento, para realizar todos mis sueños, para tener otro motivo de vivir, de seguir, para estar junto a ti, necesito que confíes en mí, necesito que te vuelvas un poquito vulnerable y me dejas vivir y habitar tu vida. Y así junto con la mía tendremos una sola y millones de historias por contar. Que abras un poquito tu mente y corazón para que le permita entrar a mi poema, que está inspirado por vos y escrito con pasión, para que entiendas lo que por ti ahora yo profeso. Necesito que me veas de frente, sin temores, sin desconfianzas, sin resquemores, sin mirar atrás, y sí con mucho amor y deseo de volver a comenzar, de volver a empezar. Solo danos la oportunidad. Gracias. Gracias, Gonzalo. Un micropoema en 6 versos con estructura de Senryu que se llama Quemar las armas. Dolor y muerte en la franja de Gaza, caos terrible. Nuestra palabra, ¿para qué servirá? Quemar las armas. Y de Carlos Humberto Torres Barrera, de Bucaramanga, Colombia, que nos lo envió el 6 de julio del 2025. Es un poema inédito que se está publicando en esta revista. Se titula Desecha los apegos. No te apegues a cosas ni tampoco a personas. Mientras dure tu viaje por senderos del mundo, procura vivir cada instante que llegue, disfrutando lo hermoso que el ahora te ofrezca. Esta excursión es corta, incierta, impredecible, para no saborear el néctar que nos brinda por estar abrazados a bienes terrenales o a seres que nos fingen afectos y cariño. Cree en ti y en los dones que en tu alforja transportas. Ve trazando un camino, degustando los frutos que en tu huerta germinen.
sin dejar eclipsarte por embrujos mundanos. Esparce por las eras sonrisas y alegría, y tiéndele tu mano a aquellos que se caigan, para que cuando marches al mundo de las sombras, tu recuerdo perdure a través de los años. Cada aurora que avive al quicio de tu puerta va soltando las cargas que a veces te atormentan, y gózate el presente liviano de equipaje y agradeciendo al orbe el paseo terrestre, pero nada de apegos, que de angustia te tienen ya tus noches que enturbian con feas pesadillas. Sonriente y desnudo arribaste al planeta, y así debes volver al vientre de la tierra. De Carlos Humberto Torres Barrera, de Colombia. Tenemos aquí un bocadillo, un postre y un cafecito para... Prácticamente terminamos ahorita el evento. ¿No quieres tú decir algo, maestro? Maestro Santiago Sotelo también es escritor radicado de Silao, ya tiene varios libros publicados. El libro de poética, hay un libro del Torito, que precisamente ya me comentó el maestro Ignacio García que el cuento del Torito que escribió el hermano del maestro Santiago, Miguel Ángel Sotelo Realeño, ya lo están ilustrando y se va a presentar como libro ilustrado, como cómic. Se va a presentar en el encuentro de cómics que se va a llevar a cabo en esta misma biblioteca en septiembre. 6 de septiembre, en esta misma biblioteca, es el encuentro de cómics, y el cuento del hermano del maestro Santiago está ya ilustrado por los niños del grupo del maestro Ignacio García, que es maestro de cómic en Purísima del Rincón y que actualmente es director de las bibliotecas municipales de Silao, y que da también taller de cómic en Silao, ¿verdad? Donde está también Fati tomando el taller de cómic, ¿sí, verdad, Fátima? Bien, entonces pronto se presentarán aquí en esta biblioteca en el encuentro de cómic el día 6 de septiembre. Bueno, les agradecemos a todos su participación, su presencia, su paciencia, su disposición y principalmente su aportación para leer y crear literatura. Antes que se vayan para la fotografía, no